El índice de precios al consumo. José Carlos Díez, analista y experto económico de Al Rojo Vivo. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te ha sorprendido este IPC? ¿Crees que de verdad estamos tan cercanos al riesgo de deflación? Bueno, yo llevo ya mucho tiempo diciéndolo, ya estamos en deflación. En la economía no solo hay precios al consumo, si sumas los precios de exportación y los precios de importación, en el conjunto del PIB, ayer conocimos la contabilidad nacional, el conjunto del índice de precios de la economía está cayendo un 0,6% en tasa interanual, por lo tanto ya estamos en ese nivel, y si te coges el dato de IPC y miras el gráfico largo, prácticamente lo que ves es un encefalograma plano de la economía, una economía sin pulso, sin vitalidad y que prácticamente pues, se está arrastrando por el fondo y agonizando con un nivel de tasa de paro y de pobreza muy elevado. Pero a ver, José Carlos, estamos realmente en riesgo de deflación, no estamos en deflación todavía, es decir, ¿por qué es tan peligrosa? Porque la gente puede decir, oh, si cuestan más barato. Bueno, si tú en una deflación consiguieras mantener tu empleo y tu salario y tu renta, pues evidentemente ese tipo de familias mejora, porque lo que haces es mantener tu nivel de vida y comprar las cosas más baratas, por lo tanto sería un mundo ideal. El problema es que las empresas en ese mundo pierden dinero, destruyen trabajo, no consiguen absorber el empleo joven y lo que vemos es una economía deprimida, que es lo que tenemos en España. Y luego, para un país con un nivel de endeudamiento tan alto como es el caso español, la deflación lleva a que la deuda estalle y salte por los aires. Todo acaba en un impago de deuda y en una reestructuración de deuda, porque para conseguir estabilizar la deuda y que la deuda vuelva a un nivel asumible y que se pueda pagar, evidentemente la economía tiene que generar rentas, generar flujos que le permita atender el pago de los intereses y las amortizaciones de esa deuda. Ayer lo que vimos en la contabilidad nacional es que el total de la masa salarial que pagan las empresas en salarios en España sigue cayendo, cayó ayer. El total del empleo privado asalariado, de los que tenemos una nómina, sigue cayendo en España. El poco empleo que se ha creado es empleo en el sector público y en la administración pública y trabajadores autónomos con contratos de autónomos. Los trabajadores con nómina siguen cayendo y el total de horas trabajadas en España de los trabajadores sigue cayendo. Por lo tanto, la renta cae. Entonces, prácticamente, para que los telespectadores entiendan lo que está pasando en España, el nivel de renta y el nivel de empleo en España ha retrocedido a niveles del año 2003 o 2002. Pero desde el año 2002 aquí, la deuda de las familias españolas ha aumentado en más de 300.000 millones de euros. Entonces, la pregunta que a mí me tienen que responder es ¿quién va a devolver esa deuda? Y esa deuda es impagable porque esa gente que ha perdido el empleo y la renta no va a poder pagar. A ver, José Carlos, es que tengo aquí a Ernesto Ekaizer, que es otro de nuestros expertos económicos, y te está escuchando y me hace así gestos. ¿No ves, díselo tú a José Carlos, que tú no ves ese riesgo de deflación como lo ve él y como lo veo yo, que soy su discípulo? Bueno, en economía, José Carlos sabe, todos son matices. No, yo creo que el análisis que él hace en general, yo coincido. Sobre la estructura de la situación española. Para los economistas el tema de deflación tiene dos elementos que a mí me parecen relevantes. Uno es el nivel general de los precios, evidentemente a nivel de caída de precios, eso es la deflación. Y en segundo lugar, refleja la situación de la economía, la debilidad. La debilidad. Los riesgos deflacionistas existen. Si el Banco Central lo ve con una inflación del 0,7%, como estamos en este momento en tasa anual, y el Banco Central está pensando a tomar medidas en el mes de junio, quiere decir que la deflación no es un invento de nadie. Los riesgos deflacionistas existen. Otra cosa es la deflación clásica. Para que hubiera una deflación clásica a nivel europeo, a nivel agregado, de toda la eurozona debería haber una caída, es decir, los precios deberían ser negativos. En este momento están en tasa anual en el 0,7. Por tanto, lo fundamental, y en esto coincido con José Carlos, es que el nivel de precios en España tan bajo está reflejando la debilidad de la economía española. Mira, en esto coincides porque, claro, he leído hoy el artículo de José Carlos en el País, de economía sin pulso. Bueno, no estáis tan lejos en las posiciones, José Carlos.
No, hombre, Ernesto habla de todo el conjunto de la eurozona. El conjunto de la eurozona no ha entrado en una dinámica deflacionista, pero supongo que Ernesto coincidirá que está justo en el borde del precipicio. Cualquier problema en Grecia, cualquier problema en Portugal, en la propia España, que vuelva a provocar otra recesión en Europa, que es probable, mete directamente a toda la eurozona en deflación. Por eso el Banco Central Europeo está tan preocupado. No es casual. José Carlos, habrás tomado nota de una noticia que ha pasado desapercibida en la prensa española, porque aquí todo hay que dar buenas noticias para quedar bien con el gobierno. El Producto Interior Bruto del primer trimestre de 2014 ha sido negativo, en una tasa del 1% en los Estados Unidos de América. Sí, pero ellos crean empleo, Ernesto, entonces puede haber una distorsión temporal de un trimestre entre el PIB y el empleo, pero el empleo es la variable que genera renta. Yo el problema americano lo cambiaba ahora inmediatamente. En España no hay generación de rentas y luego es verdad que la economía es de matices y nunca nadie tiene la verdad absoluta, pero el problema de España es un problema de primero de grado de economía. Tú, cualquier economista y cualquier persona que nos esté viendo que haya manejado el modelo básico de oferta y demanda agregada, la demanda agregada en España está estancada y la oferta agregada y los salarios están cayendo. Por lo tanto, lo que dicen los modelos clásicos y los modelos básicos es que España está en deflación. Y lo más preocupante, las políticas, el desendeudamiento y la caída de la deuda y del crédito continúa, por lo tanto somete presión deflacionista y la política cambiaria del tipo de cambio, la política fiscal y la política monetaria sigue siendo contractiva y deflacionista en España. Por lo tanto, me da igual lo que pase en la eurozona y en Alemania. Yo ya me preocupo por España y veo que los riesgos de deflación van a ir a más. A ver, José Carlos, dos preguntas muy rápidas, porque claro, Producto Interior Bruto, ayer lo conocíamos. Y bueno, dicen el mejor en los últimos 6 años, crecimiento del 0,4. Y luego Luis Linde, el responsable del Banco de España, fíjate cómo salió. Habló de que la recuperación está ahí, gradual, tranquila, pero recuperación. Escúchale. Por primera vez, después de tantos años de crisis, empezamos a vislumbrar la posibilidad de una recuperación gradual, sostenible, fruto de los avances realizados en la corrección de los desequilibrios que habíamos acumulado y de las reformas estructurales emprendidas, cuyos resultados se empiezan a percibir. ¿Ves, José Carlos? Luego alguno te puede llamar cenizo, si dices lo contrario. Bueno, yo creo que el problema que tiene Luis Linde y el Banco de España, que yo creo que los discursos se los hacen en el Ministerio de Economía, porque es absurdo. El Banco de España ha publicado hoy un dato de la balanza de pagos que supongo que se lo conocerán la gente que le ha hecho el discurso a Luis Linde. El déficit por cuenta corriente en el primer trimestre de este año ha sido el doble que el primer trimestre del año pasado. El año pasado fueron 4.000 millones y este año ha aumentado a 8.000 millones. Por lo tanto, ¿cómo puede decir el gobernador del Banco de España que estamos corrigiendo los desequilibrios? Pero ¿en qué planeta vive esta gente? ¿En qué planeta vive el Banco de España? ¿En qué planeta vive el Ministerio de Economía? ¿En qué planeta vive el señor Rajoy, la señora Merkel y toda la troika? O sea, no se han enterado de nada. Han perdido el 50% de los votos el Partido Popular el domingo y siguen en órbita y alejados de la realidad. Pues que se vayan preparando, que ya verás el piñazo que se van a dar en las municipales. Oye, y además recordamos, Montoro, que hemos tenido que escucharle debatiendo con Cayo Lara en el Congreso diciendo que los salarios en este país están subiendo, luego tuvo que medio rectificar. Fíjate, dos datos importantes. Laura López, es que el Gobierno ya reconoce en documento oficial que los salarios han bajado no en 2013, en 2013 y en 2012. Reconoce que han bajado en los 2 años. En 2013 reconoce que han bajado en 10 comunidades autónomas y donde más cayeron los salarios fue en Extremadura y Castilla-La Mancha. Y en 2012 en todas las comunidades autónomas. Lo hace en una pregunta del diputado socialista Miguel Ángel Heredia y además dice que en el conjunto del año, en 2012, cayeron los salarios un 3,4% y en 2013 un 0,3%. A ver, y luego además, Laura, los españoles que cobran casi un 20% menos que en el resto de Europa.
Cobramos un 17%, Antonio, menos que la media europea. De hecho, desde la crisis hemos perdido un 4% de nuestro poder adquisitivo. Nuestro salario medio en España es de 1.634 euros frente a los 1.972 que cobra la media europea, pero esta brecha es mucho mayor si tenemos en cuenta salarios como en Alemania, que cobran más de 2.500 euros el salario medio, frente a Bulgaria, que cobra 316 euros. Además, en 2013, recordamos, nuestro salario medio cayó un 0,3%. Claro, José Carlos, se llega al Fondo Monetario Internacional y le dice al gobierno, baja los salarios, sube el IVA, baja los salarios, pero De Guindos nos ha dicho que no. ¿Te lo crees, no? Sí. Pero, bueno, sí, yo creo que no es intención del gobierno hacer más medidas, ¿no? Después de la caída electoral del domingo, supongo que el señor Rajoy querrá llegar ya sin hacer nada, pero al final la presión desde fuera sigue siendo la misma, es absurdo. Si tú miras... Nos dijeron que la reforma laboral y la bajada de salarios iba a mejorar la competitividad, pero las exportaciones han caído y llevan cayendo en términos nominales 3 trimestres consecutivos. Si tú miras el mejor comportamiento de las exportaciones dentro de la contabilidad nacional, son exportaciones de servicios, de ingenieros, de arquitectos, de economistas, de abogados, gente de alta cualificación y altos salarios que están teniendo posición competitiva fuera y que están exportando fuera. Por lo tanto, y en esos segmentos, que es lo que hay que mirar, los salarios de esos trabajadores españoles, como ha dicho ese informe que habéis dicho, son mucho más bajos que los salarios del resto de los países desarrollados, de los países europeos, de Londres y de Nueva York. Por eso nuestra gente, que está bien cualificada, es competitiva. Yo creo que hoy he escuchado un poquito de vida inteligente al presidente de la patronal, de la COE, que ha dicho que los sectores y las empresas que ya no estén en crisis y donde los beneficios estén creciendo, que deben empezar a subir los salarios. Evidentemente, no hace falta hacer una encuesta para saber que los salarios en España están cayendo. Puedes salir a cualquier bar y preguntar, o salir a la calle. La gente que ha votado a Podemos mayoritariamente ha tenido una pérdida de renta y de salario. Los que han dejado de votar al Partido Popular y se han ido a otros partidos o se han abstenido, ven como sus hijos, después de la reforma laboral, están teniendo salarios de miseria y de precarización. Por lo tanto, no sé por qué están culpando a La Sexta y a todos los búhos y chivos expiatorios, si el problema lo tienen dentro y han sido ellos y sus políticas y la negación de la realidad lo que ha provocado un problema ahora de inestabilidad política que ya veremos cómo se resuelve. Ya te contaré yo por qué culpan a La Sexta. Es lo más fácil que asumir sus propios errores y su incompetencia. José Carlos Díez, experto económico de Al Rojo Vivo, profesor en Alcalá. Un abrazo fuerte, José Carlos. Un placer.